Hoy es día 8 de mayo. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras os apuntáis a Encuento, el primer encuentro de Vivir del Cuento. Ha llegado la hora de la verdad. El 11 de mayo, este sábado, vamos por fin a vernos las caras muchos de los autores del podcast. Vamos a reunirnos en Sabadell, en el Espai Ágora, y allí vamos a compartir distintas mesas redondas sobre el proceso de escritura, sobre cómo lidiamos con las dificultades que nos encontramos cuando nos planteamos escribir un relato. Serán 6 mesas redondas muy dinámicas, muy breves y entretenidas. Nos acompañarán 9 escritores que a lo largo de estos 4 años han colaborado con el podcast. Serán David Albalate, Anna Marcet, Encarna Pérez, Benjamín Recacha, Gemma Solsona, Edu Beltrán, Carme Falguera, Grisela Pujol y un servidor, Robert Sendra. Y os preguntaréis de qué irán las mesas redondas. Pues tendremos una para reflexionar acerca de dónde salen las ideas para un relato. Otra sobre por qué hay personajes inolvidables y personajes insoportables. Otra sobre diálogos, sobre cómo superar las conversaciones de ascensor en un relato. Otra será sobre escribir inicios y escribir finales. La penúltima abordará el bricolaje de la escritura, reescribir, recortar, reciclar, recuperar, reconstruir, y finalmente cerraremos las mesas redondas con formas innovadoras de acercar nuestras historias a los lectores. Durante la jornada tendremos varias sorpresas, por ejemplo, sorteos entre los asistentes, y luego, al acabar las mesas redondas, podréis comprar libros de nuestros autores, podréis pedir firmas y charlar y comentar la jugada todos juntos. La asistencia al encuentro es gratuita. Lo que sí os pido es que os registréis antes a través del enlace que os dejaré en las notas del programa para así tener un control del aforo y asegurarnos de que nadie se quede fuera. Recordad, es este 11 de mayo a partir de las 10 horas en Sabadell, concretamente en el Espai Ágora. Me haría muchísima ilusión encontraros ahí y entre todos ponernos cara y desvirtualizarnos después de casi 4 años. Hoy visita el podcast el periodista y escritor Aureli Vázquez, que el año pasado publicó el libro La mujer del miliciano después de que ganara el Premio Vallirana de novela histórica. Aureli también ha ejercido como editor y ha publicado obras como La Barcelona Fosca o la antología de relatos Me estás pisando el Chéjov, junto a otros autores. Además, da la casualidad de que es el director de la agencia de comunicación donde trabajo actualmente, VidContent. ¿Qué tal, Aureli? Bienvenido. ¿Qué tal? Con esta presentación con tantas vertientes diferentes no sabría muy bien ya cómo enfocarla, ¿no? Es verdad, quizá los periodistas de hoy en día nos toca ser así, con muchas vertientes, porque somos inconformistas y quizás el trabajar en un periódico que era lo que habíamos soñado no existe y hay que buscarse, ¿no?, muchas cosas. Bueno, yo creo que precisamente el nombre de tu podcast es magnífico para la ocasión, porque, y esto lo sabes tú bien, y todos los oyentes del podcast, que se trata de vivir del cuento de la manera que se pueda. Los oyentes seguramente no saben que tú y yo nos conocimos hace bastantes años por un tema literario y coincidiendo luego además como colegas pues hemos tenido la ocasión de trabajar juntos. Sí, unidos por la literatura, ¿no? Al final, por el cuento. Yo estaba esperando y desde hace mucho tiempo poder estar delante de este micro. Ya, es verdad. Sí, ¿no? Ahora por fin estamos aquí, pero sí, viviendo el cuento como podemos. Hoy presentaremos tu relato, Maldita Ciática. Y dentro de unos días, el 18 de mayo, pues tendremos ya mucho más rato para hablar de tu novela, para hablar de tu trayectoria como escritor y para tener más tiempo, ¿vale? Entonces, quería preguntarte, siempre me interesa mucho conocer la chispa, ¿no?, de las historias, cómo surge esa idea inicial que te lleva a escribir un relato. En este caso, ¿tú recuerdas cuál fue el desencadenante de Maldita Ciática? No recuerdo exactamente la particularidad o las particularidades que tiene este relato. Lo que sí tenía muy claro era que quería hacer un relato ambientado en una librería. Y
no sé si te pasa a ti alguna vez, pero a veces ocurre que cualquier pequeño detalle se convierte en la chispa y se te ocurre que va a empezar así el relato, sin más. En mi caso, pues si no recuerdo mal, fue escuchar una puerta que chirriaba, o el chirrido de una bisagra, y pensé, en el relato que yo voy a escribir sobre un librero va a haber una puerta que chirría. Y a partir de ahí empezó a salir la historia. Como te digo, lo que sí que tenía claro es que quería que se hablara de un librero y de sus miserias. Sí. Y la importancia de los detalles, ¿no? Porque al final la puerta que chirría no es esencial en la trama, pero caracteriza al personaje, caracteriza el universo y al final, desplegando ese detalle, te sale un cuento. Sí, yo creo que son importantes porque te ayudan a darle credibilidad y creo que es una cosa que a lo mejor el lector no es consciente. Por cierto, cuando digo lector, casi deberíamos decir siempre lectora, porque la mayoría son lectoras, sí. Son mujeres, ¿no? Sí. Pero que es quien lee realmente en este país. Hay muchas más mujeres leyendo que hombres. Pero bueno, en sentido genérico ya me entendéis, ¿no? Y yo creo que a veces el lector no lo percibe. Sin embargo, está ahí. Es como cuando escuchas un grupo de música que suena bien, no hace falta que tú sepas ni tocar el violín, ni la guitarra, ni el piano, pero tú sabes cuándo suena bien y cuándo no. Yo creo que con la literatura pasa un poco igual. Hay relatos que suenan bien, relatos que suenan mal, y somos los que escribimos los que sabemos o intentamos saber por qué suenan bien o mal. Y los detalles, desde luego, ayudan a darle esa personalidad, no solo a los personajes, sino también a las cosas, en este caso una puerta. Sí, y hacen mucho más divertido el proceso de escribir, ¿no? Porque yo me cuelgo mucho de estos detalles, son lo que me da vidilla, porque igual la trama ya la tengo pensada desde hace un año, ya no me sorprende, pero en cambio los detalles es lo que me sustenta, ¿no? Para ir teniendo las ganas de escribir, ¿no? Al final. Bueno, es lo que hace que tengan vida, que tengan identidad propia, ¿verdad? A mí me encanta, me lo paso bien, fijándome en todos esos detalles. Me gusta que los personajes además tengan alguna tara, que tengan alguna cosa extraña, que les haga particulares. Y a mí personalmente me gustan mucho los personajes únicos, irrepetibles. Y miras, bueno, todos lo somos de alguna manera, pero ya me entiendes, un poquito más que la media, que tengan algo realmente peculiar. Y así es cuando yo creo que, primero, yo me lo paso mejor, y yo pienso que es importante que el autor se lo pase bien porque el lector lo va a notar. Totalmente. Y segundo, que yo creo que gana en riqueza. Es un poquito más imprevisible todo lo que escribes y hace que también el lector lo perciba mejor, ¿no? Sí. Sí. Pues si te parece, Aureli, vamos a escuchar Maldita Ciática. Antes siempre preguntamos a los autores a quién le quieres dedicar este relato. Puede ser una persona o puede ser un colectivo, puede ser lo que tú quieras. Pues mira, ya que me lo planteas así, se lo quiero dedicar a los libreros y libreras, que yo creo oportuno. Oportuno, muy oportuno, casi te diría que conveniente. Este relato apareció en una pequeña antología que la verdad que nos lo montamos entre unos colegas y que iba dedicado ya en su momento como un homenaje a los libreros y libreras. Creo que se les valora muy poco y qué menos que dedicarle este relato, ¿no? Pues vamos a escuchar el relato y el día 18 hablamos de los libreros y de otras cuestiones, si te Perfecto. parece. Gracias. Maldita Ciática. La observó mientras abandonaba la librería. Su pelo alborotado, su cara surcada de arrugas y, sobre todo, sus viejos zapatos de charol, que contra toda lógica conservaban el brillo de tiempos mejores. Desde que había inaugurado la sección de libros de segunda mano unas semanas atrás, la cuota de personajes extravagantes de la librería se había multiplicado exponencialmente, y la anciana de los zapatos brillantes era la prueba fehaciente. La vieja puerta de madera se cerró perezosamente y los goznes chirriaron con desgana. Últimamente ese sonido característico producía un efecto mimético en el librero, que no podía reprimir un bostezo cada vez que ocurría. Empezaba a convertirse en una costumbre preocupante porque ese mismo gesto le recordaba al avaro de su padre y se había prometido que jamás sería como él. Echó un vistazo al lote que acababa de comprar. Una recopilación de relatos de Edith Wharton, Las uvas de la ira de Steinbeck, El corazón de las tinieblas de Conrad, 6 o 7 clásicos del siglo de oro, otros tantos de la generación del 27, varios tomos de Víctor Hugo encuadernados en piel e incluso un par de libros de Antonio Tabucci,
que, maldita sea la gracia, su padre devoraba en sus últimos años, entre bostezo y bostezo. Abrió al azar uno de los tomos de Víctor Hugo cuando algo cayó a sus pies. Se agachó a recogerlo y maldijo la dichosa ciática una vez más. Era un 10º de lotería, pero llamaba la atención que no estuviera amarillento como las páginas rugosas del viejo libro. Dejó el tomo sobre la pila de la mesa y examinó el 10º con atención. «¡Caramba!», dijo en voz alta, y la expresión le recordó una vez más a su difunto padre. Era un 10º del próximo sorteo. La vieja se había deshecho de sus libros para sacarse 4 duros, y en cambio había olvidado un 10º que valía más que todos esos libros juntos. Pensó también que una reflexión como esta debería hacerle sonrojar, pero para eso ya tenía una edad. El librero se sentó con el boleto en las manos y buscó el teléfono de la anciana. En fin, debía llamarla. Antes volvió a sostener el cupón con ambas manos y se permitió sonreír. La primera sonrisa del día. Peor aún, de la semana. Esos eran los números buenos, los que a uno le caen en las manos por casualidad. ¿Acaso las televisiones no contaban cada año una historia como esa? Dejó cuidadosamente el 10º sobre la pila de libros y valoró sus opciones. A decir verdad, nunca había sido muy dado a ese tipo de supersticiones, pero un librero debe permitirse alguna alegría de vez en cuando, y ese sí era un argumento de peso. La puerta de la librería se abrió en ese preciso momento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó perpleja su mujer y socia en la librería. El librero levantó distraídamente una ceja y señaló con un rápido ademán el 10º, como si con su sola presencia bastara para explicarlo. Ahí estaba el boleto, coronando la montaña de libros de segunda mano como un cordero sagrado en una pira ceremonial. ¿Has comprado lotería?, insistió ella, intrigada. «Nos la ha traído la diosa Fortuna a través de Víctor Hugo», hubiera respondido si fuera el personaje de uno de los libros que vendía, pero no lo era, y además era un tipo taciturno que cada vez se parecía más a su difunto padre, así que se limitó a negar con la cabeza. «Se la ha dejado una señora dentro de un libro», respondió. «Ahora iba a llamarla». La charla duró 20 segundos. Suficiente para ponerse al día de las novedades de la mañana, la anciana, el 10º, su ciática y ese insoportable chirrido de la puerta. Fin de la lista. Ella abandonó la librería y él volvió a sus ocupaciones, que en resumen se centraban en contemplar el 10º. Con toda probabilidad, ese 10º no iba a resultar premiado. Así que, racionalmente, esos instantes de duda no eran más que un soberano homenaje a la estupidez. Por otra parte, estaba claro que la anciana había venido a vender sus libros porque necesitaba unos euros que la ayudaran a llegar a final de mes, y ese trozo de papel debía de ser el fetiche en el que había depositado todas sus esperanzas. En resumen, quedarse el 10º no solo sería irracional, sino también miserable. Buscó de nuevo el número de teléfono. ¿Dónde lo había dejado? No estaba entre los libros ni sobre la mesa, así que seguramente se habría caído al suelo. Maldita ciática. Pensándolo bien, seguramente la anciana volvería por él. Cogió el 10º de lotería, lo guardó en un sobre de color marrón y lo escondió bajo la caja registradora. Pasaron 6 días, 2 ataques de ciática y 86 chirridos de los goznes de la puerta, con sus correspondientes bostezos. Y allí estaba ella de nuevo. Los mismos cabellos grises y despeinados, el mismo rostro arrugado. Y, por supuesto, los mismos zapatos brillantes de charol. «Me dejé un 10º de lotería en un libro», le espetó, sin decir buenos días. «Mañana es el sorteo». El librero se echó instintivamente la mano a las lumbares y emitió un quejido imperceptible. ¿Un 10º? ¿Entre los libros? Sin duda, él no cuestionaba que así fuera, pero lamentaba decirle que ese mismo día había colocado el lote de libros al completo a un joven matrimonio que necesitaba decorar su nuevo comedor. La anciana, incrédula, escrutó los estantes sin disimulo. Unos segundos después,
Sacó un arrugado pañuelo de tela para secarse una lágrima furtiva. El librero contuvo la respiración y se dijo que ya era hora de acabar con aquella farsa. Pero eso es lo que hubiera hecho un personaje de Flaubert, y él no era más que un pobre librero, hijo de un desgraciado que le había transmitido el gen de la avaricia. Antes de acompañarla a la puerta, tuvo tiempo de observar el sinuoso recorrido que debían hacer las lágrimas para abrirse paso en aquella cara repleta de arrugas. Al día siguiente se celebró el sorteo. Siguió la emisión por la radio, en directo y a hurtadillas, lo que le obligó a despachar con rapidez a los 3 clientes que entraron a husmear entre sus libros. Tardó algunas horas en enterarse de que le había tocado un premio menor. 100 euros. Eran muchos euros en el bolsillo de un librero, pero decidió que ya estaba bien. Iba a llamar a la anciana y le iba a entregar el 10º premiado. Solo tenía que encontrar su teléfono. ¿Dónde lo había metido? En fin, ya llamaría otro día, maldita ciática. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayáis divertido con este cuento de Aureli Vázquez y recordad que si os habéis quedado con ganas de más, el 18 de mayo tenemos una entrevista que seguro que será muy interesante con Aureli Vázquez, con el autor de este relato. Y si aún aún tenéis mono de cuento, recordad, sábado 11 de mayo, primer encuentro de Vivir del Cuento. Tenéis el enlace para apuntaros gratuitamente en el link de la bio. Habrá mesas redondas, habrá tertulia con los autores y habrá sorteos y sorpresas. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.